¿Qué tal amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández. En este su canal, Estudiando el Verbo. Un canal cristiano, un canal adventista del séptimo día, que tiene como propósito la predicación del Evangelio eterno, pero también, primeramente, el estudio de la palabra de Dios. Así que quiero invitarles para que nos acompañen en esta hora. Cierta vez Jesús dijo: es lícito hacer el bien en el día sábado. Es lícito hacer el bien en el día sábado. Allí en Mateo, capítulo 12, versículo 12. Por lo tanto, en este día especial, podemos salir de nuestra zona de comodidad y hacer la diferencia en la vida de las personas que tienen necesidades especiales. Aproveche este sábado para reflexionar acerca de lo que puede hacer para ayudar a alguien hoy o durante esta semana. Bienvenidos a Escuela Sabática para Adultos, en este canal Estudiando el Verbo. Y vamos avanzando ya en este cuarto trimestre, en este último trimestre del año 2024, en el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y ya estamos repasando la lección número 8 para el día 23 de noviembre del año 2024. Y es la lección 8 titulada El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y vamos rápidamente a la introducción que preparamos especialmente para esta lección. En esta semana estudiamos sobre nuevas formas en que Juan reveló a Jesús como el Mesías. Y también vimos por qué algunas personas continuaron rechazándolo, a pesar de todas las razones poderosas que lo confirmaban como el Cristo. Como pudimos ver en Juan y en otros evangelios, muchas personas no lo conocieron, a pesar de que debían haberlo hecho, especialmente por todas las cosas que Jesús hizo y dijo delante de ellos. Y más aún, porque las escrituras del Antiguo Testamento lo señalaban a él. Esta es una advertencia importante para nosotros, pues nos alerta de no cometer los mismos errores de aquellas personas. Y antes de ir al punto central de esta lección, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 36, quiero invitarles, como siempre, que tengamos una palabra de oración. Quiero decirles que el hecho de que oremos antes de abrir la palabra de Dios es de vital importancia. No debemos abrir la palabra sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo. Así que quiero invitarles que ahí donde estén, inclinen sus rostros y cierren sus ojos en señal de reverencia a nuestro Padre eterno. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Como siempre, Padre eterno, te alabamos y te glorificamos porque solamente tú mereces la suprema alabanza y adoración, Señor. Gracias, Padre eterno, por esta oportunidad que nos das de tener unos minutos de comunión contigo. Queremos pedirte, Padre eterno, que perdones nuestros pecados. Queremos suplicarte, Padre eterno, también que nos limpies de toda maldad en esta hora, que purifiques nuestros labios y que nos sanes de todas nuestras enfermedades. Gracias, Padre eterno, por escucharnos, que tu Espíritu Santo pueda dirigirnos en esta hora. Así que, Padre eterno, te rogamos que nos habilites con poder en esta hora y que quites todo ruido de nuestra mente, para que podamos, Señor, tener un encuentro verdadero contigo y con tu amado Hijo. Gracias, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. Vamos al punto central de la lección. Juan 5:36. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. En esta vista del contexto de Juan 5:34,
Parece claro que Jesús quiere decir aquí que tenía un testimonio mayor que el que Juan dio de él, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 34? Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. En ellas se incluyen, en las obras de Jesús se incluían no solo los milagros de Jesús, sino todo su ministerio en favor de los hombres, su vida impecable, sus enseñanzas, sus actos de misericordia, su muerte y su resurrección. En su conjunto, esas obras constituían un testimonio en cuanto a la verdad de lo que pretendía, testimonio que no puede ser igualado por ninguna declaración humana. La más alta evidencia de que él provenía de Dios estriba en que su vida revelaba el carácter de Dios. Deseo a todas las gentes, página 373. Jesús es el Cristo, es el ungido de Dios, es el Salvador del mundo, es preexistente y divino. Así lo hemos aceptado y creído. Yo digo amén. Pero, ¿qué opinaron de estas declaraciones sus contemporáneos? Aquellos que hablaron, interactuaron con él. Unos lo aceptaron y otros lo rechazaron. ¿Sobre qué evidencias hicieron su elección? ¿Sobre qué evidencias hicieron su elección? ¿Sobre qué evidencias hiciste o creíste que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el Salvador del mundo? Vamos a ver las razones para aceptar a Jesús como Cristo. Entre ellas se encuentran evidencias del Padre, evidencias de las Escrituras y evidencias de las profecías. Número 2, razones para rechazar a Jesús como el Cristo, ¿verdad? Ser de abajo y no de arriba. Vamos pues al primer punto. Vamos a ver las razones para aceptar a Jesús como Cristo. Y es aquí donde vamos a enfocarnos principalmente, ¿sí? ¿Qué evidencias tenemos del Padre, del Dios eterno, ¿verdad? Para ello, nuevamente, vayamos al punto central de la lección, que se encuentra en Juan 5:36. Juan 5:36, ¿ya? Ya lo leímos, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado, ¿verdad? Jesús hizo muchas señales que hacían de él una persona especial. Indudablemente nadie podía negar la evidencia. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres les es anunciado el Evangelio, ¿verdad? Ahí Mateo 11:5. Mateo 11:5. ¿Cuáles son esas señales? ¿Cuáles son esas evidencias? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Por eso dice Jesús, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en él. Si esto no basta, entonces, ¿qué necesitamos más? Evidencias del Padre. Ante esto muchos se preguntaban si Jesús no sería el Cristo. Cuando fue preguntado directamente acerca de esta cuestión, Jesús presentó todas estas señales como evidencias de su unión con el Padre y de que había sido enviado con él. Vamos a la Biblia, Juan 10, 24 y 25. Juan 10, 24. Juan 10, 24 y 25. Y le rodearon los judíos, y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Se piensa que la expresión significa: ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? O quizá: ¿hasta cuándo nos vas a mortificar? ¿O hasta cuándo nos vas a avejarás? Juzgando por la actitud que los judíos habían manifestado hasta ese momento, no era una pregunta sincera. Ellos querían que les dijera que si era el Cristo, es decir, el Mesías. Jesús
evitaba aplicarse ese título a sí mismo, quizá principalmente debido a su significado político, de acuerdo a lo que dice Lucas 4:19. De esta forma, dejaba a sus encuestadores que sacaran sus propias conclusiones. Si diciendo esto querían apedrearle, ¿qué hubieran hecho si se hubiese declarado abiertamente que era el Cristo? Allí en Juan 10:31 al 33, ¿verdad? A ver, vamos a leerlo. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. En versículo 32, Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me vas a lanzar piedras? ¿Por cuál de ellas me vas a lanzar piedras? Y el versículo 33 le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Principalmente entonces vemos ahí la razón por la cual los judíos no aceptaban a Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador, como el ungido, ¿verdad? No creían que Jesús era el Cristo porque le decían que ¿no es este el hijo del carpintero? Sí. Entonces, principalmente, no creían que él fuera el ungido, que era de origen divino, que era solamente un hombre. Y en cierta manera, Jesús vino como hombre. Ya hemos estudiado este tema, no vamos a ahondar más en eso. Aquí lo que estamos viendo son las razones para aceptar a Jesús como el Cristo. ¿Qué otra razón encontramos para aceptar a Jesús como Cristo? Sin duda, hay razones o evidencias en las Escrituras. Vamos al versículo 39 de Juan 5. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Es interesante ver e imaginarnos la forma en que Jesús se escapó de sus manos. Sin duda, mucho tiene que ver el Espíritu Santo en esto, ¿verdad? De modo que cuando ellos le buscaron para prenderle y apedrearle, no le vieron ya, ¿verdad? No le vieron ya, ¿verdad? Se volvió invisible. Aunque la Biblia no lo dice, no nos debemos imaginar la razón por qué Dios lo escondió de su vista, ¿verdad? No había cumplido todavía con su misión plenamente. Así que una segunda evidencia que Jesús presentó como prueba de su misión divina fue el testimonio de las Escrituras, el Antiguo Testamento. Vamos al versículo 14 y 15 de Juan 3. Juan 3, donde Jesús cita las Escrituras. Dice, versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el desierto, la mirada ferviente de la fe provocó sanidad. Así también la fe en el infinito sacrificio del Calvario proporciona el sanamiento de la plaga del pecado. En su último día de enseñanza en el templo, Jesús declaró: yo si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. En Juan, la expresión levantado siempre se refiere a la crucifixión. Juan 8:28 y Juan 12:34, etc. El registro evangélico no da ningún otro ejemplo durante este periodo inicial del ministerio de Cristo, en el cual él revelara la profunda verdad que aquí dijo Nicodemo, ¿verdad? Cuando vio a Jesús que pendía de la cruz, Nicodemo debe haber recordado vívidamente la figura de Moisés levantando la serpiente en el desierto y las palabras de Jesús en cuanto a qué sería levantado, ¿verdad? Este suceso que destruyó las esperanzas de los discípulos convenció a Nicodemo de la divinidad del Hijo de Dios. Deseo a toda la gente, es páginas 7, 21 y 22. En los sinópticos, solo Mateo cita a Jesús cuando predijo su muerte,
en la cruz. Versículo 15, ¿verdad? Ya dijimos, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús usó estas historias bíblicas para explicar su misión. Por ejemplo, habló de la serpiente alzada por Moisés, declarando así como habría de morir y el significado de ese sacrificio, ¿verdad? Algunos reconocieron en Jesús al Mesías anunciado por Moisés y a los profetas. Juan 1:45, 4, versículos 25 y 26. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro y el resto de las escrituras del Nuevo Testamento subrayan una y otra vez, bajo la inspiración del Espíritu Santo, como la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús al trono de Dios son el cumplimiento de lo que fue anunciado en el Antiguo Testamento. Más evidencias para aceptar a Jesús como el Cristo, ¿verdad? Son también las evidencias de las profecías. Vamos al capítulo 19, versículo 36 del Evangelio de Juan. Juan 19:36. Tomen sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros. Miren lo que dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrantado o no será quebrado hueso suyo. Vamos al Antiguo Testamento, a Éxodo 12:46. Éxodo 12:46. Éxodo 12:46. Dice: se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrantaréis hueso suyo. Este precepto muestra claramente que el Cordero Pascual era un símbolo de Cristo, que fue entendido como tal en la iglesia cristiana primitiva. Es claro ahí en Juan 19:33, Juan 19:36, ¿verdad? Aunque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue crucificado como un criminal común, ninguno de sus huesos fue roto, a pesar de que era la costumbre hacerlo. Sí se lo hizo en sus dos compañeros, aquellos ladrones que estaban a cada extremo de Jesús. Así como el ser simbolizado, Cristo recibió en la cruz un trato diferente del que recibieron los otros crucificados. Así también el Cordero Pascual era preparado de una manera diferente. Los huesos de los otros corderos comidos durante el año podían ser quebrantados para extraerles la médula. El Antiguo Testamento tiene cientos de profecías y alusiones referidas a Cristo, que cumplieron en la vida y ministerio de Jesús, ¿verdad? Que se cumplieron en la vida y ministerio de Jesús. Y Juan menciona algunas de ellas. Por ejemplo, en Juan 1:23 menciona la obra de su predecesor, y en Isaías 40. Vamos a Juan 1:23. Juan 1:23. Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautista era su predecesor, era aquel que estaba preparando el camino para el Señor. Isaías 43. Vamos a Isaías 43. Isaías 43. ¿Qué dice la palabra de Dios? Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. ¿Preparad qué? ¿Camino a quién? A Jehová. Enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. El propósito divino era que cuando Judá regresara del cautiverio babilónico, se esforzara al máximo en la preparación de ella misma, como también de las naciones que la rodeaban, para la venida del Mesías. Esto no sucedió. Sin embargo, hubo uno que lo hizo, Juan el Bautista. Por eso cuando le preguntaron a Juan el Bautista si era el Cristo, dijo que no, que él era una voz que clama en el desierto, una voz que estaba preparando, ¿sí?, el camino para el Señor, para el Mesías. Aguardaba a la nación un futuro glorioso, pues el programa divino continuaría aceleradamente y sin interrupción hasta que el Mesías apareciera y estableciera su reino eterno.
El proceso de preparación llegaría al máximo con la vida y el ministerio de Juan el Bautista, a cuya obra se refieren específicamente estas palabras. Del mismo modo, la iglesia hoy tiene el privilegio de preparar el camino a Jehová, a fin de que Él pueda volver a la tierra con poder y gloria. Esta preparación, como en el caso del antiguo Israel, es doble. En primer lugar, consiste en la transformación del carácter y en segundo término, en la proclamación del mensaje evangélico a toda la humanidad, toda raza, todo pueblo, toda nación. Ahora, el Salmo 69:9 nos habla del celo que tenía el Señor por las cosas de Dios. Al expulsar ahí en Juan 2:17 a los mercaderes del templo, denota, ¿sí?, una evidencia de las profecías en el Antiguo Testamento. Asimismo, en Jeremías 2:13, vamos rápidamente, Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. De la misma forma, esta profecía se cumple en Cristo, ¿verdad? Él era el agua viva, y de la misma manera el pueblo de Dios, que fue escogido de manera muy especial para que diera testimonio de la justicia divina en Cristo, constituía esa cisterna rota del cual hablaba el profeta Jeremías ahí en el capítulo 2, versículo 13. En cuanto a su nacimiento, el profeta Miqueas, ahí en el capítulo 5, versículo 2, miren lo que dice. Tomen sus Biblias. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En cuanto a su significado, Belén, Génesis 35:19, este pueblo está a unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén, conserva su nombre bíblico. El pueblo también era llamado Éfrata, Génesis 35:19 y Ruth 4:11, y Belén de Judá o Judea, sin duda, para quien se distinguiera de Belén de Zabulón, Josué 19:15 al 16. Belén fue un lugar donde nació David. 1 Samuel 16:1, 1 Samuel 16:4, Lucas 2:11. En cuanto a sus salidas, no es enteramente claro a qué se refiere este término, puesto que aquí se representa al Mesías como un rey. Algunos han pensado que la referencia es a un rey que sale en funciones reales. Otros creen que es una referencia a las diversas apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, tales como a Abraham en Génesis 18 y a Jacob en Génesis 32, del 24 al 32. La Biblia de Jerusalén traduce cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño. Miqueas señala claramente la persistencia de aquel que había de nacer en Belén. Estas salidas de Cristo alcanzan hasta la eternidad en el pasado. En el principio era el Verbo, Juan 1, del 1 al 3. Desde los días de la eternidad, en el Señor era uno con el Padre, decían todas las gentes, página 11, y decían todas las gentes, página 489, y Evangelismo, páginas 446 y 447. Hasta su nacimiento, en lugar de su nacimiento se cumplen las profecías, las escrituras del Antiguo Testamento. Lo mismo en su entrada triunfal en Jerusalén, casi al término de su ministerio en este terrenal, ¿sí? De acuerdo a lo que dice Juan 12, del 14 al 15, veamos qué dice el Antiguo Testamento, qué dice el profeta Zacarías, 9:9, Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. ¿Cómo? Justo, salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí se exhorta a Sión para que se regocije, para que se alegre, para que la salvación que se le promete se cumplirá mediante la venida de su rey, el Mesías,
mediante Cristo. En cuanto a cómo viene montado Jesús sobre un asno, sin duda es acerca del cumplimiento de esta profecía, de acuerdo a lo que dice Mateo 21 del 1 al 11. Razones y evidencias por qué debemos creer que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Y las evidencias son claras por los profetas, ¿verdad? Cuando dice allí en Juan 19:36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. El Antiguo Testamento tiene cientos de profecías y alusiones referidas a Cristo que se cumplieron en la vida y ministerio de Jesús. Juan menciona algunas de ellas. Por ejemplo, en Juan 13:18, la traición de un amigo. En el Antiguo Testamento, en Salmos 41:9, hace alusión a esto. 41:9. Salmos 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. ¿Se acuerdan cuando en la última cena Jesús, al preguntarle a algunos de sus discípulos quién era el que lo traicionaría, dijo: el que come de mi mano, ese es? Este pasaje sin duda se aplica a Judas. El hecho de que una parte del Salmo tuviera otra aplicación, además de la local, no significa que todo el Salmo hubiera sido originalmente una profecía. Cuando se interpretan estos antiguos escritos, siempre es mejor primero hacerlo dentro del marco histórico y luego, aplicando al futuro, solo las partes que los autores inspirados más tarde interpretaron de esta forma. Ver Deuteronomio 18:15. Ahora, otra de las evidencias que ya estaban profetizadas es que los soldados se repartían las ropas de Jesús, Juan 19:24, que en Salmos 22:18 hace alusión. Salmos 22:18, tomen sus Biblias, dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En la cruz del Calvario todo esto sucedió, ¿verdad? Vamos a Juan 19:24 para comprobarlo. Juan 19:24. Entonces dijeron entre sí: no las partamos, sino que echemos suerte sobre ellas a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Escribió de Jesús el apóstol Juan, ¿verdad? Además de eso, durante la crucifixión, la evidencia del Antiguo Testamento se encuentra en Salmos del 20 al 21. Ya vimos que no se le quebró ningún hueso durante la crucifixión, y la evidencia se encuentra en Números 9:2 del Antiguo Testamento. Fue traspasado por una lanza, Zacarías 12:10, y la resurrección en Salmos 16:10. Salmos 16:10. Salmos 16:10, que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Razón por la cual Juan en el capítulo 20, versículo 9, miren lo que dice. Juan 20, versículo 9. Porque aún no le habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, ¿verdad? Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. No entendían las escrituras del Antiguo Testamento que predecían la resurrección. Eran como los discípulos que iban a Emaús, a quienes Jesús reprochó con las palabras: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lucas 24:25 y Juan 20, versículos 26 al 27. En el Antiguo Testamento hay una significativa predicación de la resurrección en Salmos 16:10. Vamos rápidamente. Salmos 16:10. Salmos 16:10. Salmos 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ya lo leímos, ¿verdad? Ahora bien, vamos al último punto de esta lección,
razones para rechazar a Jesús. ¿Qué razones tuvieron digamos que la mayor parte de los judíos, la mayor parte del pueblo de Dios, que había sido escogido de manera especial para que dieran testimonio del Dios verdadero y de Jesucristo a quien el Padre envió? Razones. Una de las razones se encuentra ahí en Juan 8:23. Juan 8:23, ¿qué dice la palabra de Dios? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Por qué razón? Así como los judíos, la mayor parte de los judíos, no aceptaron a Jesús como el Salvador, como el Mesías, como divino, así el mundo y los que están en él encuentran esa razón para no creer. Al referirse Jesús a los de abajo, manifiesta el contraste que hay en el mundo actual y en el cielo. Colosenses 3:1. Ellos procedían de este mundo inferior, por lo tanto estaban influidos por consideraciones que emanaban de lo terrenal, sensual, superficial y transitorio. Jesús provenía del cielo como redentor del hombre, el largo tiempo esperado Mesías. Jesús procuraba hacerles comprender este gran hecho. Por eso muchas veces Jesús hablaba de devolver la vista a los ciegos. Vamos a Colosenses 3:1 rápidamente. Colosenses 3:1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, dice el apóstol Pablo. Si habéis resucitado con Cristo, dice a su iglesia, ¿verdad? ¿Por qué los dirigentes religiosos rechazaron a Jesús? Porque no conocían al Padre. Juan 8:19, 27 y 55. Profesaban creer en Dios. ¿Cómo? Profesaban. Es decir, creían creer en Dios o decían creer en Dios, pero tenían solo un conocimiento teórico de Él. La razón era porque eran de abajo, ¿verdad? Eran del mundo y pensaban en las cosas del mundo, en las cosas terrenales, no en las cosas celestiales. Por eso Jesús, ahí en el capítulo 3 de Juan, miren lo que dice. Le dice a Nicodemo: no te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. La razón por la cual decía Jesús que es necesario que todos nazcamos de nuevo era para que muriéramos al mundo, para que pudiéramos ver las cosas celestiales. Por eso Nicodemo preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le respondió: ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? ¿No sabes esto? De cierto te digo, versículo 11, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho, versículo 12, cosas terrenales y no creéis, ¿cómo vas a creer si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, versículo 13, sino el que descendió del cielo, y el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué pasaba? Habían puesto sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. Mateo 15:3. Se aferraban a la letra de la ley, pero desposeían su significado espiritual. Romanos 2:27. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Romanos 2:27. Romanos 2:27. Y es que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley. Dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Esto significa que eras judío de nacimiento, ¿verdad? Por eso no te hace un hombre nuevo el hecho de que seas judío de nacimiento, ¿verdad? O que hayas nacido dentro de la iglesia de Dios, no te hace un creyente con la fe de Jesús, ¿verdad? Ahora, los judíos llegaron a pensar que el mero conocimiento de las escrituras podían salvarles. Por eso Jesús, ¿qué les dice ahí en Juan 5:39? Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. Por un lado, les dice que vayan a las Escrituras. Ahí está la evidencia de los profetas, ¿verdad?, que dan testimonio de que Jesús es el Cristo. Pero por otro lado, les dice, ustedes creen que escudriñando las Escrituras tienen la vida eterna, pero no saben que ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, hay una contradicción totalmente ahí en estas personas. Les decía, creían en Moisés, pero no aceptaban que el profeta, por él, había anunciado su llegada, Juan 5:46. Porque si creyeres, dice Jesús ahí en el versículo 46 del capítulo 5 del Evangelio de Juan, porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Qué pasaba? Que no conocían al Padre, que pensaban en las cosas terrenales y no en las celestiales, que habían puesto sus tradiciones por encima de la palabra de Dios, que se aferraban a la letra de la ley y la desposeían de su significado espiritual, y que llegaron a pensar que el mero conocimiento de las Escrituras podía salvarles. Se habían olvidado de la misericordia de Dios que está en Cristo. A pesar del mal desempeño de los líderes de muchos judíos, fueron capaces, a pesar del mal desempeño de los líderes, muchos judíos fueron capaces de descubrir por sí mismos quién era Jesús. Vamos a terminar como siempre, estimados amigos y hermanos, este repaso de la lección de escuela sabática para adultos con una cita de la pluma inspirada, con esta joya que se encuentra en el Deseado a todas las gentes, página 782, donde la sierva del Señor, miren lo que dice. Los apóstoles aceptaron a Cristo por el testimonio de la profecía que les fue confirmada al ver y tocar ellos el verbo de la vida. Nosotros también tenemos el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento y tenemos además el testimonio de los apóstoles y creyentes del Nuevo Testamento. Los profetas señalaban a un Salvador que iba a venir. Los apóstoles hablaron de un Salvador que había venido en exacto cumplimiento de la profecía. Así, la cadena de la evidencia es completa y cabal. Es suficiente para convencer a todos los que quieran creer. ¿Cómo? Es suficiente para convencer a todos los que quieran creer. Dios ha dado a los hombres amplio testimonio para establecer su fe en su poder, en la divina misión de su Hijo y en la autoridad y la obra del Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo nos lleve a la verdad, va a ser muy imposible que nosotros como iglesia o como hombres y mujeres del mundo podamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, como nuestro Redentor, como aquel que está intercediendo por nosotros ante el Padre Eterno para que podamos entrar en las mansiones celestiales. Hasta que llegamos, hasta pronto, como siempre, enviamos un abrazo fraternal a cada uno de ustedes y una bendición especial. Estaremos orando por cada uno de ustedes. También les pido humildemente que oren por nosotros para que podamos seguir en este ministerio, ¿sí? Desde este púlpito de la web. Hasta pronto.